iniciar la sesión de hoy. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí se puede ver, doctora. ¿Sí? ¿Sí se puede ver? Ya, perfecto. Entonces, iniciamos el tema de la sesión 4, que como les comenté la sesión anterior, iba a ser un poco más práctico, íbamos a tocar todos los puntos, los temas que hemos estado viendo en sesiones anteriores, ¿no? Como el tema de los materiales, del recurso humano, temas de normativas y protocolos a aplicar, ¿no? Bien, en este tema vamos a iniciar primero con la definición de qué son los primeros auxilios, básicamente cuál es el objetivo que nosotros cumplimos al brindar los primeros auxilios. Los primeros auxilios son aquellos cuidados inmediatos y adecuados que se deben prestar a las personas que han sufrido algún tipo de accidente. Generalmente se deben brindar en el lugar de los hechos hasta que llegue el personal especializado, ¿no? Debemos activar un sistema de emergencia, por ejemplo, llamar en el caso del Perú a SAMU, a los bomberos, ¿no? Que nos puedan brindar una atención más especializada. El objetivo de los primeros auxilios, pues primero conservar la vida del accidentado, no agravar su situación y buscar los medios adecuados para poder evacuarlo sin que corra mucho riesgo. ¿Cuáles son? Primero, para poder identificar qué es lo anormal en una persona accidentada, hay que identificar primero qué es lo normal, ¿no? Con esto nos referimos a los signos vitales. Por ejemplo, no podemos decir que una persona tiene, por ejemplo, taquicardia si es que no sabemos cuál es el ritmo cardíaco normal. En cuanto a la frecuencia cardíaca, lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Si es menos de 60, hablamos de bradicardia, si es más de 100, hablamos de taquicardia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la presión arterial. ¿Dónde mido? ¿Cómo mido la frecuencia cardíaca, no? En esta imagen podemos verlo, las dos formas, las dos vías para poder detectar el latido cardíaco más frecuentes, ¿no? En el cuello, que es el latido carotídeo, y en el de la muñeca, ¿no? Que es el pulso radial. Entonces, son las dos formas más rápidas para poder acceder al latido cardíaco en un estado de situación de emergencia, ¿no? Luego pasamos, por ejemplo, a lo que es la tensión arterial, que es la normotensión, ¿no? O la presión arterial en un estado basal, ideal, es la presión sistólica, que es menor de 120, y la diastólica de 80, ¿no? Si hablamos de presiones menores, estamos hablando de hipotensión. Si son presiones mayores a estas, es hipertensión, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Hablamos de una frecuencia respiratoria normal o basal cuando respiramos de 12 a 19 respiraciones por minuto aproximadamente. Si son menos de 12, es bradipnia. Si son mayores de 20, es taquipnia, ¿no? La saturación de oxígeno, lo normal a nivel sobre el mar, donde nos encontramos la mayoría de nosotros, lo ideal es de que sea mayor de 95, ¿no? Si ya estos valores son menores, hablamos de hipoxia, que esta puede ser leve, moderada o severa, ¿no? En los casos clínicos que hemos ido viendo a lo largo de las sesiones, por ejemplo, vimos casos clínicos con una saturación de oxígeno menor de 88, ¿no? Entonces hablábamos de hipoxia severa, por ejemplo, en los criterios de intubación, ¿no? Y en cuanto a la temperatura, por último, la temperatura normal, hablamos que es entre 36 a 37 grados centígrados. Si es menor, hablamos de hipotermia, y si es mayor, pues hablamos de un estado de febrícula, y si es mayor a 38 de fiebre, ¿no? Hay ciertos criterios, por ejemplo, para la toma de la presión arterial. Primero es, por ejemplo, que el paciente tiene que estar en un estado de reposo para que no se vea alterado estos valores, ¿no? En un estado de reposo, por lo menos aproximadamente de 3 a 5 minutos, no debe estar conversando, el brazo debe estar a una altura adecuada, generalmente a la altura del corazón.
El manguito que hablamos que es la faja que se coloca en el brazo para poder tomar la presión, debe estar sobre el brazo desnudo, ¿no? Sin ropa. Y utilizar el tamaño del tensiómetro adecuado. Hay tensiómetros para niños, para bebés, para adultos, ¿no? La frecuencia respiratoria, también para poder calcularla, hay ciertos lugares estratégicos para poder verlo, ¿no? En un estado de emergencia. Vemos que hay, por ejemplo, en el pecho, o vemos si se eleva el tórax, ¿no? Cuando respiramos, o en el abdomen también podemos verlo, ¿no? Ahora, hay que considerar que estos valores pueden cambiar. ¿Por qué pueden cambiar? Cuando una persona sufre dolor, por ejemplo, hay un estado de taquicardia, ¿no? Es un ejemplo. O respiramos un poco más rápido cuando tenemos dolor, ¿no? Entonces, estos valores pueden ir cambiando por ciertos dolores, enfermedades, lesiones o incluso por emociones. Cuando sufrimos, por ejemplo, un ataque de ansiedad, de estrés, por ejemplo, respiramos un poco más rápido, ¿no? Entonces, esto puede ir variando. Ahora iniciamos a lo que es el tema en sí. El tema es asistencia en enfermedades cardiovasculares, ¿no? O en accidentes o en eventos cardiovasculares. Lo más importante, la maniobra más importante, el protocolo más importante que tenemos que saber en este tema es la reanimación cardiopulmonar. Seguro lo han visto en películas, lo han escuchado alguna vez o lo han visto alguna vez cómo es que se brinda. Entonces, ahora vamos a hacer una revisión básica de cómo es que lo ideal que se debe brindar este tipo de primeros auxilios, ¿no? Esto antes era únicamente para el personal de salud. Antes era una capacitación que se brindaba únicamente para el personal que brindaba esta asistencia, ¿no? Hoy por hoy, cualquier persona que no necesariamente sea personal de salud puede capacitarse en este tema. ¿Por qué? Porque no sé si se habrán dado cuenta, por ejemplo, ahora la normativa es que en restaurantes... Buenas noches, por favor, los micrófonos apagados hasta poder intervenir, por favor, muchas gracias. Ahora, si se habrán dado cuenta, es normativo que en restaurantes, en hoteles, tengan un reanimador, ¿no? Un DEA, lo que llamamos, que luego vamos a ver qué es y cómo se utiliza. Pero ya es normativo. ¿Por qué? Porque un evento cardiovascular, un paro cardíaco le puede dar a una persona en cualquier lugar y cualquier persona puede estar capacitado para utilizarlo, ¿ya? Entonces, vamos a entrar en este tema entonces. La reanimación cardiopulmonar es el intento de restaurar una circulación eficaz. Luego vamos a ver por qué es el intento, por qué se va a restaurar si el corazón se supone que tiene que seguir latiendo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Usamos compresiones cardíacas externas, es decir, presionando el pecho, y la insuflación de los pulmones con el aire esperado, que significa una respiración de boca a boca, ¿no? Las compresiones en el pecho ayudan a la sangre a circular de nuevo inmediatamente. Entonces, por eso es muy importante que las compresiones, sobre todo, sean de calidad, ¿ya? Primero, para poder saber en qué persona tengo que aplicar una reanimación cardiopulmonar, hay que evaluar a la víctima, no es a cualquier persona. No es a la que yo veo en el piso y voy a iniciar este RCP, no. Hay que tener ciertos criterios, ciertos parámetros. Primero, el estado de conciencia, ¿no? ¿Cómo evalúo el estado de conciencia de una persona? Por ejemplo, yo estoy caminando, cruzando la pista, por ejemplo, y veo a una persona que se desvanece y se cae. Entonces, si yo soy, voy a brindar primeros auxilios, yo estoy capacitada para esto, me acerco. ¿Y cómo evalúo el estado de conciencia? Nos acercamos a la persona, la tomamos por los hombros generalmente y le preguntamos, señor, señora, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? Entonces la sacudimos un poco de los hombros. En algunos protocolos, en algunas normas, dicen que hay que hacerle una maniobra para generarle algo de dolor, para ver si es que responde al dolor, ¿no? A veces presionamos el pecho fuerte para poder
ver si es que esta persona reacciona al dolor, ¿no? Si es que le preguntamos, señor, señora, ¿está bien? Y le hacemos ciertas maniobras que le puedan causar dolor y no responde, entonces estamos hablando de una víctima que está inconsciente, ¿no? Bien, tenemos un criterio. Luego vemos el pulso, ¿no? Tenemos que saber si es que el corazón está latiendo. Entonces, tomamos el pulso carotidio o el pulso radial. Como le había mencionado, el pulso carotidio es en el cuello, generalmente lo encontramos debajo del ángulo de la mandíbula. Entonces, ahí nos colocamos los dos deditos y tocamos nuestro pulso, ¿no? Y el pulso radial es el que está a la altura del dedo pulgar, ¿no? Entonces, colocamos igualmente nuestros dos dedos y podemos determinar el pulso, ¿no? Esto no es tomarse mucho tiempo, ¿no? Para ver, solamente determinar en unos cuantos segundos para ver si es que hay pulso, ¿no? Una vez que nos damos cuenta de que no tiene pulso, significa que el corazón no está latiendo. Tenemos un segundo criterio. Pasamos a evaluar la respiración. ¿Qué hacemos? Tal como está la imagen, nos acercamos. Siempre es mirándose los pies de la víctima, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver, oír y sentir. ¿Qué vemos? Vemos si es que el tórax se levanta, ¿no? Si es que el pecho, cuando respiramos, el tórax se va elevando. ¿Qué oímos? El ruido de la respiración. Hay pacientes que luego de un accidente, por ejemplo, y han sufrido algún golpe, algún traumatismo en el pecho, respiran, pero de una manera agónica. ¿Qué significa? Que hacen ruidos al respirar, ¿no? Puede ser como unos ruidos de ahogo. Entonces, estos pueden ser o muy bajitos o muy altos, entonces siempre hay que oír. Y sentimos, ¿no? A veces la exhalación, que respiran por la boca o respiran por la nariz, y lo sentimos. Entonces, de esas tres maneras vemos, oímos y sentimos la respiración. Si es que no vemos movimiento en el tórax, si es que no hay ningún ruido, y si no siento la exhalación que el paciente emite, entonces estamos ante un caso de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Donde el paciente no responde, no respira y no tiene pulso, entonces el diagnóstico súbito, el diagnóstico inicial es paro cardiorrespiratorio. Aquí, como les había mencionado en las sesiones anteriores, el tiempo es crítico. Es decir, yo no puedo esperar mucho tiempo para brindar esta asistencia. ¿Por qué? Porque a partir de los 4 minutos, el paciente que no tiene oxígeno, porque sabemos que el corazón bombea oxígeno, y al no estar consciente significa que puede haber un daño cerebral, ¿no? Y tampoco haber sangre oxigenada en los pulmones, tampoco está recibiendo oxígeno en el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, a los 4 minutos puede el paciente tener un daño cerebral. Es decir, que si el paciente ha estado 4 minutos con el corazón sin latir, puede ser irreversible para el paciente, ¿no? Y si ya ha estado 10 minutos, generalmente ya el paciente tiene riesgo de correr con muerte cerebral. Entonces, nuestra acción al nosotros identificar un paro cardiorrespiratorio debe ser inmediato. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Por favor, activen sus micros para poder resolverla. Está claro, mi. Está claro, perfecto. Entonces, continúo. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos ante un paro cardiorrespiratorio? Hay una guía internacional, que es la guía del AHA, está acá, el American Heart Association, que es internacional, creó esta cadena de supervivencia. La primera es el reconocimiento inmediato del paro cardíaco, es decir, apenas yo veo a una persona, me acerco, ¿no? La evalúo, veo si es que respira, no respira, tiene pulso, no tiene pulso, si es que está consciente o no. E inmediatamente activo el sistema de respuesta a emergencias. ¿Qué significa? Que voy a llamar a una entidad que me pueda brindar el soporte. Aquí en Perú, ¿a quién llamaremos? ¿Alguien sabe? Lo mencionamos en sesiones anteriores. Al SAMU 106. Al SAMU 106, correcto. ¿A qué otra entidad podemos llamar?
¿A los bomberos, doctora? Correcto, los bomberos. ¿Sabes el número de los bomberos? 118. 116. Ay, perdón. ¿Ya? 116. Gracias. 106 es el SAMU y 116 los bomberos. Entonces, inmediatamente nosotros activamos el sistema de respuesta. Si es que, por ejemplo, encontramos a una persona que está tendida en la calle y como estamos en el Perú, la gente nos rodea, ¿no? Ayúdelo, ayúdelo. ¿Qué hacemos? Nos acercamos, primero nos presentamos como un personal de primeros auxilios, ¿no? Yo puedo brindar primeros auxilios. ¿Qué decimos? Damos órdenes, ¿no? Hablamos de la comunicación, cómo debe ser, ¿no? Siempre al momento de nosotros ya reconocernos como personal que puede brindar una reanimación cardiopulmonar o brindar primeros auxilios en general, tomamos la posición del líder, como lo vimos en la anterior sesión, ¿no? Tomamos la posición del líder, inmediatamente podemos dar órdenes directas, ¿no? Si hay mucha gente, alguien llame a los bomberos o alguien llame al SAMU y consígame un DEA, ¿no? Si es que nadie consigue el DEA, la ambulancia que llegue va a tener un DEA, pero hay que brindar estas órdenes, estas indicaciones e instrucciones, ¿ya? Inmediatamente se inicia el RCP. ¿Qué pasa si estamos solos? ¿Qué pasa, doctora? Yo llegué a mi casa y encontré a mi familiar, a mi tía, a mi primo, a mi papá, a mi mamá desvanecido en el piso. Yo me acerqué, no tenía pulso, no estaba respirando, estaba inconsciente, pero estaba solo. Entonces, a ver, ¿qué harían ustedes en esta situación? ¿Cómo activarían el sistema de respuesta a emergencias? A ver, ¿hay alguien levantando la manito? Emérita, te escucho. Emérita Mondragón. Aló, ¿Podría buenas repetir la noches. situación, profesora? ¿Cómo está? A ver, hola Emérita, Catherine, luego te cedo la palabra, por favor. Emérita, te escucho. ¿Qué harías tú en Ay, esa situación? mire, eso pasó en mi familiar Ya. hace 2 meses atrás. Mire que fue que la sorpresa que yo me di fue de las 6:30 de la mañana. Yo fui así, ¿no? De repente me fui a su casa llevando el desayuno. ¿Y qué pasó? Que cuando yo entro, no lo encontré por ningún sitio a mi hermano. Yo lo que hice desesperada, subí arriba al segundo piso, a un lado, otro lado, lo busqué, no lo encontré. Regresé a mi casa y mi esposo estaba, le digo, no está, no hay. Y vuelta regresé, nuevamente regresé. Y no sé cómo yo me acerco al baño y lamentablemente la puerta se aseguró, estaba con seguro la puerta del baño. Y yo le escuchaba que respiraba. O sea, escuchaba un quejido, escuchaba. Y entonces yo lo que hice es golpeaba así la puerta. Le llamaba por su nombre, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te has asegurado? Ábreme la puerta. Yo desesperada, ¿no? Y de ahí, ¿qué hice? Que me traté de calmar, buscaba la llave del baño, no encontraba. Mi esposo se paró en una banquita y logramos meter así un cable por dije la puerta para poder jalar el cerrojo, la llave de la chapa de la puerta. Y entonces, cuando abrimos la puerta, mi hermano estaba casi muerto, desmayado, no reaccionaba para nada. Y como usted dice, justo le estaba escuchando del quejido que dice, como si se ahogaba, así, ¿no? Como si se ahogara, ¿no? Sí, como si se ahogara. Entonces, no sabíamos qué hacer porque prácticamente mi hermano se cayó torcido. Se cayó su cabecita debajo del lavadero del baño. Ya. Su rodillita estaba pegada así para el cemento y sus piernas estaba casi así, o sea, doblado, o sea, estaba atravesado, más dicho. ¿Y qué hicimos? El único que nos quedó es auxiliarlo a él.
tratar de soltarlo, ¿no? Sacarlo así despacito, despacito, tratamos de sacar así. Claro que después fue mi desesperación porque él, como usted dice, estaba sin pulso. Ya su Ya. respiración se iba, se iba. Y entonces yo qué hice, salí de mi casa corriendo a buscar un taxi, a auxiliar ese momento, ¿no? Porque ya él prácticamente, que él ya no respiraba. Ya. No respiraba y fue o sea, fue una desesperación, no sé, pero yo logré, rescatar el taxi y lo llevamos al hospital, pues, ¿no? Y cuando estábamos cerca de la puerta del hospital ya, se desvaneció. Y así nosotros, hacía lo que tocaron la sirena, la alarma del hospital, ¿no? Acá en el 10. Ujú. Y de frente lo llevaron a Trauma Shock, de frente a la reanimación, porque prácticamente que él estaba, su pulso, todos les fue el pulso. Claro. Y Entonces, el tema de entonces, emergencia, ¿no? claro, estaba o sea, directo lo llevaron Trauma Shock, pero esto a ver, él reaccionó desde las horas que yo llegué al hospital, sería 7:30, él ha reaccionado a las 3 de la tarde recién. Ujú. Y prácticamente que nosotros lo teníamos así ya como perdido, pues, porque los doctores salían diciendo no. Vuelta, les decían que no, o sea, no lo reaniman, pues no responde, no responde, les decían, ¿no? Pero así, gracias a Dios que, o sea, nosotros teníamos fe de que él iba a reaccionar, ¿no? Claro. Él ahí se había desmayado. O sea, al menos yo tenía la sensación que mi hermano iba a reaccionar. Es mi hermano. Lo que Ujú. pasa que él tiene el problema, es paciente diabético, Claro. en segundo grado. O sea, está Ujú. avanzadito todo, y se le venció su cuerpo, se cayó, se desvaneció. Ok. Listo, Pero América, como muchas yo le gracias por contarnos, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. sí, Hay que señorita. aprender del caso, por ejemplo, este caso de Mérita que nos ha contado, podemos rescatar algo. Hay que aprender a diferenciar un desmayo de un paro cardíaco, ¿ya? Ujú. ¿Cómo lo reconozco? Un desmayo es, por ejemplo, como nos contaba Emérita, que su hermano, pues, todavía ella lo escuchaba respirar, ¿no? Lo escuchaba como ahogándose o un respiro como si tuviera algo que le está obstruyendo, o puede ser una respiración muy baja, ¿no? Entonces, el paciente, si está respirando, se encontrará en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué opinan? No, doctora, No, listo, no doctora. se encuentra en No un es paro cardiorrespiratorio claro. porque sus Poder pacientes ya no respiran en ese momento. Correcto. Para poder diagnosticar un paro cardiorrespiratorio tiene que cumplir sí o sí los 3 criterios. ¿Cuáles son? Está inconsciente, no respira y no tiene pulso. Tiene que ser sí o sí estos criterios. Nada de que tenía el pulso un poquito, respiraba un poquito. No, si respira un poquito, se escucha, entonces no está en paro cardiorrespiratorio y podemos de repente es un desmayo, ¿no? Entonces hay que aprender a reconocer eso. Catherine, tú querías comentarnos algo. Sí, lo que yo quería comentar podría ser también, por ejemplo, mire, en mi caso podría yo siempre tengo el marcador rápido de mi celular, el 106, que es el SAMU. En cualquier caso de emergencia, yo siempre puedo usar el marcador rápido. Primero evaluar la conciencia del paciente, poner en altavoz el celular y dar las indicaciones, ¿no? Si estoy solo, mi Correcto, dirección Catherine. también, Sí, dirección exacta, porque para que puedan llegar más rápido tienes que dar tu dirección exacta. En ese momento en correcto. donde tú estás evaluando al paciente, da tu dirección exacta porque estás en altavoz. Correcto. Y ya Ese es seguir el los beneficio criterios, que claro. tenemos. Sí, correcto, Catherine. Muchas gracias. Esa es la respuesta. Nosotros actualmente tenemos la tecnología en nuestras manos. Entonces, todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo tiene a su disposición un celular, ¿no? Que puede ser o muy moderno o muy antiguo, pero el celular siempre tiene la opción de ponerlo en altavoz, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a leer el chat que veo que... El D es el desfibrilador, ajá.
primero lo observo y llamo a los bomberos porque yo debo ser que brindarle apoyo. Bien, bien. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Por ejemplo, yo llego a mi casa, veo a mi familiar desmayado, entonces, inmediatamente llamo al SAMU o a los bomberos y lo pongo en altavoz. ¿Por qué lo pongo en altavoz? Porque yo no puedo retrasar el segundo paso de la cadena. ¿Cuál es el segundo paso? Iniciar el RCP. Yo no me puedo demorar en hacer eso por hablar por teléfono. Señor, por favor, mi hermano está aquí, necesito... No me puedo ir a un lado dejándolo al paciente que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio y para irme a hablar por teléfono. No, ese es un grave error en los primeros auxilios. Nunca se abandona a la persona accidentada. Entonces, inmediatamente yo pongo el celular al costadito. ¿Por qué? Porque esta operadora o esta persona que me responda me va a brindar instrucciones también a mí, ¿no? Entonces, una vez que yo ya cumplí el primer paso, que es el reconocimiento inmediato del paro cardíaco, yo ya vi que la persona que está tendida en el suelo no me responde, no respira y no tiene pulso. Bien, entonces esa persona está en paro cardiorrespiratorio. Por favor, si hay gente, alguien llame a los bomberos o llame al SAMU y consígame un DEA. Ya está. Brindé mi primera instrucción. Si estoy sola, llamo a los bomberos. Estoy con un paciente, o si es mi familiar, estoy con un paciente de tantos años, está en paro cardiorrespiratorio, por favor, traigan un DEA. Esto es importante indicarlo. ¿Por qué? Porque si es un paro cardiorrespiratorio, hay que utilizar el DEA. ¿Ya? Y luego vamos a ver cómo se utiliza. Y si no lo tenemos a la mano, la ambulancia que venga a reemplazarnos como persona de primeros auxilios tiene que tener todo el material, ¿no? Entonces, cumplí el primer paso, inmediatamente voy con el segundo eslabón de la cadena, que es iniciar el RCP. ¿Cómo iniciamos el RCP? Inmediatamente aplicamos la secuencia de reanimación cardiopulmonar. Antes era el ABC. Luego de muchos consensos, y hace varios años, se cambió a CAB. ¿Por qué se cambió? Porque identificaron que las compresiones cardíacas eran mucho más importante que darle una buena ventilación o darle la respiración boca a boca al paciente. Entonces, nosotros dando solo compresiones de calidad, podemos salvar la vida de una persona. Entonces, inmediatamente es C de compresiones, A de airway, que es la vía aérea, está en inglés obviamente estas guías. A es despejar la vía aérea y B es brindarle una buena ventilación, ¿ya? Entonces, luego vamos a ver paso a paso. Las compresiones. ¿Cómo deben ser las compresiones? Vamos a fijarnos en esta primera imagen de esta señorita o esta enfermera o esta persona en general que está tendida a la derecha del paciente que está accidentado, ¿no? ¿Cómo es la posición? La posición debe ser, la espalda debe estar recta. En la que trabaja, ¿cuál es la parte de nuestro cuerpo que trabaja? Los brazos. Todo nuestro peso del cuerpo debe estar en los brazos. Los brazos deben estar rectos. Utilizamos todo el peso de nuestro cuerpo para hacer la compresión. Arrodillados al lado de la víctima. ¿Qué parte de nuestra mano vamos a utilizar? El talón de la mano. Es la parte de la mano que utilizamos. La posición correcta es entrelazando los dedos. Por favor, ayúdenme con los micros. Micros apagados hasta poder intervenir, por favor. Gabriela, por favor, apóyame con tu micro. Ya está. A ver, utilizamos el talón de la mano, el talón de la mano en el centro del pecho. ¿Dónde lo vamos a colocar? En el esternón, a la altura de la línea intermamilar, es decir, entre los pezones, en el centro del pecho, ¿no? Donde está ese huesito bien duro. Ahí vamos a colocar el talón de la mano, como debe ser la posición, una mano sobre otra y entrelazando los dedos. No de esta manera, sino con los dedos entrelazados, una mano sobre otra. El tórax debe bajar, debe comprimir. Nosotros cuando aplastemos el tórax, debe bajar por lo menos 5 centímetros, dándole tiempo para que
mientras comprimimos, y cuando levantamos las manos, el tórax debe descomprimirse, debe relajarse, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo brindamos las compresiones de calidad? Debe ser una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Vamos a ver un video también para que vean sobre todo cuál es la frecuencia, el ritmo. No es lo mismo brindar 1, 2, 3, 4, no. Es con una frecuencia de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahí vemos compresiones de calidad, ¿no es cierto? Ahora, estos 100 a 120 compresiones no se hacen inmediatamente, sino se hacen por ciclos. ¿Ya? Luego lo vamos a ver, lo vamos a practicar también mediante el videíto. La profundidad, como ya les dije, debe ser, el tórax debe hundirse entre aproximadamente 5 y 6 centímetros, dándole tiempo para que se comprima el corazón y se relaje también, ¿no? Entonces, esto nos asegura una compresión de calidad. Ahora, si es que hay otra persona, por ejemplo, en el ejemplo que les brindaba, ¿no? Que estamos por la calle y una persona se desvanece, hay otra persona que dice, yo también sé primeros auxilios, yo también puedo asistir en primeros auxilios, entonces ya tenemos 2 reanimadores y se pueden turnar cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque estas compresiones son cansadas. No crean que le voy a hacer un ratito y ya. A veces hay que esperar hasta que lleguen los bomberos, hasta que llegue la ambulancia. Entonces, esta actividad cansa mucho. Entonces, si hay otra persona que puede brindar también los primeros auxilios, hay que turnarnos. Bien, y minimizamos las interrupciones. Cuando estemos brindando las compresiones, hay que estar muy atentos a las compresiones. No es de que estoy 1, 2, 3, ¿me habla? Sí, no. Entonces, uno tiene que estar enfocado en las compresiones porque, como les comento, las compresiones son lo más importante del RCP. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a las compresiones? Algunas veces ha sido tan fuertes que han sin querer, o la premura del tiempo y la desesperación, han fracturado costillas, ¿no, Miss? Disculpe, buenas Sí, noches. claro, eso es un riesgo. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, claro, es un riesgo que se corre al brindar los primeros auxilios, pero aquí nosotros como personal de salud y las personas en general a veces temen un poco esto y no lo hacen correctamente. Pero no hay que tener miedo, ¿por qué? Porque evaluamos el riesgo-beneficio. Hay riesgo de que se fracture una costilla, pero le estamos salvando la vida a la persona, ¿no? Entonces hay que priorizar. Siempre cuando empezamos desde la primera sesión, hay que priorizar, ¿no es cierto? Cuando aprendimos a hacer triaje, ¿no? Priorizamos. ¿Qué es peor? Que la persona tenga una fractura en la costilla o que yo no haya podido ayudarla y se muera en mis manos, por ejemplo, ¿no? Yo traté de hacer el RCP, pero tenía miedo de hacer la compresión bien y de repente esa fue una causa por la que la persona no sobrevivió. Entonces, no importa. Si tiene una fractura, la fractura se puede solucionar después. La situación en el momento es que hay actividad cardíaca, que el corazón empiece a latir. Entonces, la compresión sí o sí tiene que ser de calidad. ¿Cómo aseguramos esto? Con la frecuencia, con la profundidad y dándole tiempo para que el corazón se comprima y se relaje. ¿Hay alguna otra pregunta? Miss, buenas noches. Me habla Lidia. Las comprensiones son de 1 a 5. ¿En cuántas veces, le puedo llamar, en cuántas sesiones puede volver a reanimar su corazón? A ver. ¿Cuántas veces? ¿1, 2, 3? ¿O se puede exceder un poco más? No, nosotros lo evaluamos por ciclos. Son de 100 a 120 por minuto en ciclos de 30 a 2. 30 compresiones, 2 respiraciones. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita en un video, pero son ciclos que damos. Nosotros reanimamos por 1 minuto, 32, 32, 32, 5 veces, y luego reevalúa al paciente.
eso lo vamos a ver parte por parte. Primero, para mí es importante Ok. que en esta lámina ustedes aprendan cómo es una compresión de calidad. Ok, ¿Ya? Miss, gracias. Entonces, una vez... Dis- Ya, Disculpe, listo. doctora, buenas noches. Sí, buenas Bueno, noches. en las fuentes científicas dicen que, ¿cómo se llama? Que al realizar el RCP, casi siempre en el paciente o sea, rompen o se llega a romper costillas. O sea, es Sí, muy claro, es probable que un el riesgo. paciente llegue a romper, claro, se llegue a romper las costillas. Sí, es un riesgo que se corre cuando se hace una reanimación cardiopulmonar. ¿Qué significa fracturar una costilla en un paciente? Significa que se hizo una compresión de calidad, que el tórax, como vemos aquí en la imagen, que el pecho bajó 5 centímetros. Entonces, le salvamos la vida al paciente. Cuando llega la ambulancia, se dan cuenta de que hay una fractura de costilla, pero ese es el menor de los problemas. Así que no se preocupen por eso, porque si hay una fractura, inmediatamente ingresa el traumatólogo, ya le coloca el yeso en el tórax, y eso es algo que se soluciona en días, ¿ya? Entonces, eso es el menor problema de la emergencia. La emergencia es brindar una reanimación, una compresión de calidad para no perder la vida del paciente. Entonces, la vida sobre una costilla, yo creo que la vida, ¿no es cierto? Entonces, brindemos una compresión de calidad si es que tenemos estamos realizando este RCP, entonces hagámoslo de calidad sin tener miedo de fracturar una costilla, porque sí es un riesgo, no sería raro que pase. Bien, entonces, una vez que hicimos la C de la compresión, pasamos a la A, la vía aérea. ¿Qué tengo que hacer en la apertura de la vía aérea? Hay que ver, primero, que evaluamos si es que no hay nada que le esté obstruyendo la vía aérea. Si yo abro la boca del accidentado y no encuentro nada, inmediatamente le hago la maniobra para aperturar la vía aérea. ¿Cuál es? Mano en la frente y mentón hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando la persona está en un estado de inconsciencia, la lengua, que es este rosadito de acá, obstruye la vía aérea. Entonces vemos este rosadito de la piel y este fucsia es la vía aérea. Entonces, cuando está relajado, la lengua, la base de la lengua cae y puede obstruir la vía aérea. Entonces el paciente por sí, si es que lo está intentando, no puede respirar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la mano en la frente y el mentón hacia arriba. De esta manera, la lengua se va hacia arriba y la vía aérea ya está despejada, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos realizado las 30 compresiones en el pecho, abrimos la vía respiratoria mediante la maniobra de inclinarle la cabeza y levantarle el mentón. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la palma de la mano sobre la frente de la persona y le inclinamos levemente hacia atrás, ¿no? Levantando el mentón. Así queda despejada la vía aérea y realizamos la parte A de la secuencia. Inmediatamente nos pasamos a la B. ¿Qué es la B? Damos una ventilación. Si es un familiar, si es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, una persona con la que yo tengo confianza, le puedo dar ventilación boca a boca, ¿no? 2 respiraciones, sobre todo en estos años de COVID, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera, si eso es un familiar, brindaría 2 ventilaciones sin ningún problema de boca a boca, ¿no? ¿Qué pasa si yo encuentro a una persona que está tendida en el suelo, no la conozco, y como siempre les digo, primero nuestra protección. Si nosotros nos ponemos en riesgo, no vamos a poder ayudar a nadie. Entonces, esta reanimación, por ejemplo, este RCP, jamás se debe realizar si es que es en la calle, en la pista. ¿Por qué? Porque yo también corro riesgo. Puede venir un carro, nos atropella, no solamente el accidentado, sino yo también voy a sufrir lesiones, ¿no? Tiene que ser en un lugar seguro, donde yo no corra riesgo como asistente de primeros auxilios. Tampoco se hace, por ejemplo, en lugares donde estén mojados y hayan cables por ahí sueltos, ¿no? De electricidad. Tampoco. Hay que trasladar a la persona accidentada a un lugar que sea seguro. Seguro para el accidentado y seguro para mí, para no correr riesgo, ¿no? Entonces,
Si es nuestro familiar, boca a boca, 2 respiraciones. Si es un desconocido, como les mencionaba en la sesión de que hicimos un botiquín, implementamos un botiquín, les mencionaba que hay ciertos dispositivos, ¿no? La mascarilla que ustedes ven en la primera imagen, que es unidireccional, entonces yo soplo, pero el aliento, por así decirlo, la respiración del paciente o del accidentado no retorna. Entonces yo puedo estar respirándole, dándole ventilación, pero no hay un flujo, es decir, el accidentado, su aliento o su aire, su respiración, no me va a llegar a mí, solamente de mi lado, ¿no es cierto? Entonces es unidireccional. O también podemos utilizar este tipo de material de barrera, como les mencionaba, que es una bolsa, donde igualmente, ¿no? El flujo es unidireccional y se utiliza justamente para estos casos. Entonces, esto puede ir como parte de nuestro botiquín, ¿no? Si es que lo tenemos a la mano. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo nada de esto? ¿Qué otra cosa puedo utilizar como una barrera para brindar una buena ventilación? Una mascarilla, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, las celestes, esas de tela, las podemos utilizar también para dar 2 ventilaciones. Las colocamos y damos 2 ventilaciones. ¿Qué pasa si no quiero hacer ventilaciones porque la persona no la conozco, no sé no tengo confianza de hacerle? Podemos actualmente, según las guías, podemos obviar la ventilación para que ustedes tengan una idea qué tan importantes son las compresiones. ¿Podemos quedarnos solo con compresiones? Sí, podemos hacer solo las compresiones si es que no queremos dar ventilaciones. La ventilación en las guías actuales es opcional por el tema del COVID, ¿ya? Entonces, si yo veo que es mi familiar y para mí es importante darles ventilaciones, hacemos todo el protocolo, ¿no? Toda la cadena del CAB. Pero si no, podemos quedarnos solos con las compresiones. Entonces, tenemos, las secuencias son 30 compresiones de pecho seguidas de 2 respiraciones de rescate, se consideran como un ciclo. Entonces, tenemos un ciclo, 30 compresiones, 2 respiraciones. Una vez más, 30 compresiones, 2 respiraciones. Tercer ciclo, 30 compresiones, 2 respiraciones. Cuarto ciclo, 30 compresiones, 2 respiraciones. Quinto ciclo, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Estos 5 ciclos se deben hacer en 1 minuto. Entonces, aquí tengo según el tiempo, debe ser 120 aproximadamente compresiones y 10 ventilaciones, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos 1 minuto. Luego que ha pasado 1 minuto, yo reevalúo a mi paciente. Veo si tiene pulso y veo si respira. Y hay 3 escenarios que pueden pasar. Puede ser que yo al reevaluar al paciente todavía no tenga pulso y todavía no respire. ¿Qué hago? Continúo con el RCP y reevalúo luego de 5 ciclos más, es decir, repito toda esta secuencia una vez más. El segundo escenario es de que ya tenga pulso. De repente le toco el cuello, le toco el pulso radial en la muñeca y ya encuentro pulso, pero todavía no respira. Entonces, ¿qué hacemos? Damos solamente ventilaciones, solamente le damos respiración boca a boca o ventilaciones en general cada 5 a 6 segundos y lo voy reevaluando cada 1 minuto, ¿no? Y por último, el tercer escenario es de que el paciente se reincorpore, es decir, vuelva a tener pulso y vuelva a respirar. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? No es de que lo paramos y el señor vaya a su casa, no. Si tiene pulso y ya respira, lo colocamos en una posición lateral de seguridad. ¿Cómo es? Como vemos en esta imagen, volteamos al paciente de costado con una pierna flexionada y con los brazos flexionados, ¿no? La pierna y los brazos flexionados hacia un lado. ¿Por qué? Porque generalmente cuando los pacientes recuperan la conciencia, cuando ya tienen conciencia, a veces pueden vomitar o pueden expulsar saliva.
Entonces, para que no se asfixien con su propia secreción, entonces los colocamos en una posición de seguridad. Y lo más importante, esperar a que llegue el sistema de respuestas a emergencias. Es decir, cuando llegue la ambulancia, ya le van a brindar otro tipo de servicios médicos, de atención médica, como les decía al inicio, más especializada, ¿no es cierto? Entonces, pero lo importante es de que nosotros salvamos la emergencia, es decir, ya recuperamos al paciente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Doctora, buenas noches. Disculpe. Sí. ¿Quién? ¿Jane? Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Jane? Buenas noches, te escucho. ¿Qué consideraciones se debería tener en caso de que se vea, por ejemplo, alguna herida, no sé, algún golpe, alguna lesión por fractura evidenciada, ¿no? ¿Qué consideraciones para el tema de compresiones se podría considerar ahí? ¿O solo realizar ventilación o cómo sería el tema ahí de manejo? El manejo de heridas, el manejo de otro tipo de lesiones en un paciente que está con paro cardiorrespiratorio queda en segundo plano. ¿Por qué? Porque primero siempre es salvaguardar la vida del paciente. Entonces, si tú ves una lesión que está activa, sangrando, primero hay que centrarnos en recuperar el pulso, la respiración, la conciencia del paciente. Luego se brinda atención en otras lesiones que tenga. Correcto, Catherine, es una evaluación secundaria, sí, eso. Entonces se prioriza sí o sí el tema de la ventilación y la respiración, ¿no? Se prioriza el tema del latido y de la respiración. Como yo les comento, la ventilación puede quedar en segundo plano si es que nosotros brindamos compresiones de calidad. Es decir, hay que priorizar la vida del paciente, porque cuando no tiene pulso y no está respirando, el paciente está en paro, o sea, no tiene latido. Hay que sacarlo del paro, ¿ya? Entonces, eso se prioriza. Ah, ok. Está bien, gracias. Listo, bien. Lidia, te escucho. No se le cortó la llamada. Lidia. A la hora después de la reanimación, que dice usted, le estoy, después de la reanimación, que dice de lograr que el paciente vuelva a respirar, preciso allí se cortó el audio. Luego, ¿qué se hace? No, esa parte no lo pude escuchar. No se levanta, como dice usted, no se le manda a descansar ni nada. Se le coloca en una posición lateral de seguridad, Lidia. Se le coloca como está la imagen, que puedes visualizar, se le voltea hacia un costadito con la pierna y las extremidades superiores dobladas. Ya, mi amiga, muchas gracias. Listo. A ver, en el chat. A ver. El tema de respiración del paciente por temas de COVID, sí. La mano dominante siempre, nos dice Gladys, correcto, es la mano dominante siempre la que debe brindar el RCP. ¿Ya? Gladys, sí, por la altura de la apófisis sifoides. Correcto, Gladys. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Dora nos pregunta, ¿cuántas razones para parar las compresiones existen y cuándo parar? Eso lo vamos a ver al final, Dora. ¿Ya? Las razones para dar las compresiones cuando el paciente está en paro. Cuando ya los 3 criterios, cuando no tiene pulso, cuando no respira y cuando no responde. Ahí está en paro, ahí iniciamos las compresiones, iniciamos el RCP. ¿Cuándo parar? Lo vamos a ver después. Generalmente paramos cuando llega el sistema de emergencia, cuando llega la ambulancia. Ahí paramos. Se haya recuperado el paciente o no. Paramos ahí porque si ya dimos un tiempo de aproximadamente, generalmente las reanimaciones, el RCP, no crean que dura poco, dura aproximadamente 30 minutos en que llegue un sistema de emergencia en el Perú, ¿no?
30 minutos aproximadamente. Entonces, durante 30 minutos vamos a dar una reanimación cardiopulmonar. Para una sola persona es muy difícil mantener estos 30 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente nuestro cuerpo soporta los primeros 15, 20 minutos dando compresiones de calidad. Conforme pasa el tiempo nos vamos a ir cansando y las compresiones pueden ir bajando de nivel. ¿Ya? Entonces, generalmente, lo ideal es de que hayan 2 reanimadores para poder turnarnos. Pero después de 30 minutos, según la guía, es un criterio para parar después de 30 minutos. Si es que el paciente no se ha reincorporado, si es que el paciente no ha recuperado funciones, igualmente esperamos a la ambulancia, ¿no? Y si se ha recuperado, bien, entonces acompañamos al paciente hasta que llegue la ambulancia. Justo nos pregunta también, ¿se puede hacer respiración boca a boca? Sí, sí, está dentro de las ventilaciones. Gladys nos pregunta, ¿se le llama aleteo nasal? No, el aleteo nasal es cuando nosotros respiramos muy fuerte y las fosas nasales se abren. Entonces, en este caso, el paciente como no está respirando, no hay aleteo nasal. El aleteo nasal es cuando, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto un paciente asmático que tiene tanta necesidad de aire que respira muy fuerte y la nariz se abre, ¿no? Entonces se abre y se cierra, se abre y se cierra. Entonces a eso llamamos aleteo nasal. En este caso no hay aleteo nasal. Gladys nos pregunta, ¿el más conocido, doctora, es el AMBU? Sí, el equipo de ventilación más conocido es el AMBU. Algunos paramédicos, algunas instituciones tienen un AMBU como parte de su botiquín, para que tengan una idea. El AMBU es un dispositivo como este, pero viene acompañado como de un globo aquí. Entonces, ya no nosotros damos el aire, sino presionamos este globo e inmediatamente le da aire al paciente, ¿no? Más o menos para que se hagan una idea. Generalmente el AMBU se brinda en reanimación cardiopulmonar intrahospitalaria, porque generalmente los AMBUs pertenecen al material del hospital. Si se cuenta con un AMBU en un botiquín, genial. Pero si no, podemos utilizar solo este tipo de mascarilla. Miriam, colocar posición lateral derecho o izquierdo para evitar asfixia y controlar durante 5 o 10 segundos y verificar la conciencia situacional. Muy bien, Miriam. Soledad nos pregunta, doctora, buenas noches, si en caso del paciente respira y no quiero darle ventilaciones, ¿qué puedo hacer? Si dijo que es opcional, solamente hacer las compresiones, Soledad. Solo compresiones, aperturamos la vía aérea, como está en la lámina, y continuamos con reevaluamos igual, 30 compresiones, aperturamos la vía aérea, 30 compresiones más, aperturamos la vía aérea, así, 5 ciclos, y luego reevaluamos cada 1 minuto. La ventilación actualmente es opcional por el tema del COVID. Para niños es otro protocolo. Para niños, el RCP generalmente, lo que varía, les voy a explicar brevemente, lo que varía en una compresión para niños es la fuerza con la que aplicamos la compresión, es decir, el tórax ya no baja 5 centímetros, sino baja de 3 a 4 centímetros. La frecuencia es igual, de 100 a 120 por minuto. En niños sí se sugiere que sean 2 reanimadores, ¿ya? Y las compresiones y la frecuencia no es de 32, sino de 15-2. ¿Por qué? ¿Por qué en niños es menos compresiones? ¿Por qué? Porque en niños hay que asegurarnos de que la compresión sea de calidad. Entonces, ahí sí, 15-2, 15-2, 15-2, 15-2, igual que aquí, el ciclo, pero son solo 15 compresiones. ¿Ya? Entonces, en niños sí el protocolo es diferente. Si ustedes están interesados en llevar un curso de repente solo de RCP, los invito a que averigüen sobre este tema. Busquen, como les dije en las sesiones anteriores, busquen las guías de práctica clínica, busquen la normativa, los protocolos de RCP y se van a dar cuenta cómo es que varía en adultos, en niños y en bebés. Sí, correcto, Gladys, en los bebés es con los dedos, con los dedos en el pecho, ¿no?
Entonces, el protocolo es diferente según la edad. Los criterios son los mismos. En bebés, en niños y en adultos, si no tiene pulso, no respira y no responde, paro cardiorrespiratorio. Pero el manejo sí es diferente. Entonces hay que buscar y evaluar los protocolos, ¿ya? Entonces, ya está. Hasta aquí terminamos el RCP, ¿ya? Vamos a ver un video ahorita y luego pasamos con el uso del DEA, ¿ya? Me avisan, por favor, si se escuchan el audio. Sí, Se escucha, ¿no? Sin problemas. Sí, Ya, todo bien. perfecto. Entonces, por favor, estén atentos a lo que nos dice este doctor, que es también es un entrenador de RCP y que nos va a brindar las técnicas. Sobre todo a mí me interesa que lo vean en tiempo real. Ya, recuerden que este doctor no es peruano, entonces va a brindar ciertos números para llamar, que no son los que manejamos aquí en Perú, ¿no? Pero la técnica es universal, es internacional, así que por favor atentos a la técnica, ¿ya? Vamos a ver cómo integrar el escenario de reanimación básica, cómo debo responder inmediatamente cuando una víctima colapsa. Es muy frecuente ver cuando alguien colapsa que las personas no saben qué hacer, no saben cómo responder, no saben cómo actuar, generalmente hacen cosas que no están indicadas, le levantan los pies a la víctima, que tráiganle agua, que le den agua con azúcar, que le halen el dedo del medio, cosas completamente absurdas que no tienen ningún sentido y pues que no van a ayudar a la víctima a que salga adelante de su colapso súbito. Entonces, aquí vamos a aprender cómo debo inmediatamente responder ante una situación de paro cardíaco o que alguien colapsó. Entonces, Ramón colapsó en la calle, yo estoy fuera del hospital y vamos a ver cómo debo interactuar inmediatamente con él. Veo que colapsó, me acerco a él, lo llamo, Ramón, si conozco su nombre, si no, pues señor. Si veo que no responde, debo mirar el tórax de la víctima a ver si está respirando, voy mirando el pulso si soy proveedor de salud y ahí rápidamente me doy cuenta de 3 cosas importantes. La respuesta del paciente, si está respondiendo o no, si está respirando y si tiene pulso. Si esta persona no responde y no respira y no tiene pulso, inmediatamente debo activar el sistema de emergencias. Le puedo pedir el favor a alguien. Entonces, Daniela, por favor, vamos a activar el sistema de emergencias médicas y traes un DEA. Lo que hago en ese momento es una orden importante para que esa persona active un sistema de emergencias médicas. Recuerden que en Colombia se llama la línea 123. Y siguiente, esa persona lo que hace es obtener un DEA. La persona me trae un desfibrilador externo automático para yo poderlo desfibrilar lo más pronto posible. Mientras tanto, mientras que eso sucede, voy haciendo el tercer eslabón del manejo extrahospitalario, que es dar compresiones torácicas, y yo inicio las compresiones torácicas en esa persona. De esta manera. Es importante saber hacer bien la técnica al momento de hacer las compresiones. ¿Cuál es la técnica recomendada? Esta zona de la mano se llama región tenar hipotenar. Vamos a ponerla en toda la mitad del esternón, en toda la mitad, a nivel intermamilar o de las tetillas o 2 travezas de dedo de la apófisis xifoide, que es este hueso que tenemos aquí en lo que llamamos la boca del estómago o epigastrio. 2 traveses de dedo, ponemos la región tenar e hipotenar de la mano. Una vez tenemos esta parte ya bien ubicada, debemos montar la mano no dominante encima. Vamos a posicionarnos con los brazos completamente rectos, no deberían de estar doblados porque voy a cambiar la cinemática y la energía de la compresión, completamente rectos, y los hombros deben estar perpendiculares al nivel de donde están las manos y el movimiento debe hacerse con el tronco, no con las manos, debe hacerse con el tronco, comprimiendo fuerte. Hay unas recomendaciones aquí y es: comprima rápido a una velocidad de entre 100 a 120 por minuto. No se recomienda que sea menor y tampoco se recomienda que sea mayor.
Para eso es muy importante utilizar un dispositivo que se llama metrónomo. De hecho, también lo pueden descargar como una aplicación en el celular que les puede medir la velocidad de la compresión, metrónomo. Esa es la velocidad, es muy importante. El segundo parámetro importante para que la compresión sea de alta calidad es la profundidad con la que voy a comprimir. Se debe comprimir fuerte, a una profundidad de al menos 5 centímetros en el paciente adulto. Lo otro importante es permitir que el tórax expanda completamente con cada compresión. Si el tórax no expande con cada compresión, voy a hacer que la compresión no sea efectiva. Entonces debo permitir, observen, que el tórax vuelva a su posición original con cada compresión. Eso es fundamental. Lo siguiente es que si tengo con qué ventilar a la víctima, no debo hiperventilarlo. ¿Qué es hiperventilar? Es dar una frecuencia muy aumentada de ventilaciones y no es recomendado porque antes puede empeorar la situación de la víctima. Más adelante vamos a ver cómo se debe ventilar. Lo otro recomendado es que usted cambie de reanimador cada 2 minutos porque usted se va a cansar y el cansancio físico va a hacer que la compresión vaya perdiendo calidad y no sea tan efectiva como se recomienda. Entonces cada 2 minutos deben estar alternando entre las compresiones. Y lo siguiente importante es desfibrilar lo más pronto posible que esté disponible el desfibrilador. Entonces comprima rápido, a 100 a 120, comprima fuerte, una profundidad de 5 centímetros, permita que el tórax expanda adecuadamente con cada compresión, evite hiperventilar, una vez tenga el desfibrilador, póngalo. Y una cosa muy importante es disminuir el tiempo de las interrupciones entre compresiones y otras maniobras que usted vaya a realizar. Es decir, entre más yo esté comprimiendo en la persona el tórax, mucho mejor y mejor sobrevida va a tener. Esta va a ser la secuencia que se debe realizar. Y una vez tenga el DEA, pues lo debo poner y aquí quedarían 4 pasos importantes que usted se va a memorizar. Lo primero que hago es identificar que la víctima está en paro, sí o no. Señor, miro si respira, si tiene pulso, si está respondiendo, eso es lo primero que debo hacer. Si no responde y no respira, debo activar el sistema de emergencias médicas. Por favor, active el sistema de emergencias médicas, llame a la línea 123 y tráiganme un DEA, obtenga el DEA. Tercero, inicie las compresiones torácicas de alta calidad. Ya les voy a mostrar un ejemplo cómo se debe hacer un ciclo completo de 2 minutos. Cuarto, desfibrile inmediatamente llegue el desfibrilador. Y no se les olvide, comprima rápido, comprima fuerte, permita que el tórax se expanda, evite hiperventilar, cambie el animador cada 2 minutos y disminuya el tiempo de interrupciones. Y una vez esté el desfibrilador, póngalo. Miren que soy insistente en esto del desfibrilador porque entre más rápido se desfibrila al paciente, más rápido va a restablecer su circulación espontánea. Vamos a ver un ejemplo entonces cómo se debe comprimir y cómo se hacen 5 ciclos. Ya hicimos los pasos iniciales, ya activamos el sistema de emergencias médicas, inicio compresiones. ...21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si tengo con qué ventilar, debo hacerlo. 2 ventilaciones después de cada 30 compresiones. Debo verificar que el tórax se expanda. Ahí expandió. Continúo. ...27, 28, 29, 30. Usted puede contar las 30 si quiere, pero se va a fatigar más. O contar las últimas y estar preparados. 2 ventilaciones efectivas. Continúo, llevamos 2 ciclos, vamos al tercero. ...21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ventilo. Siempre que ventilo debo garantizar que el tórax expanda. Expande, expande. ...21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Expande, expande.
Vamos al último ciclo. $27, $28, $29, $30. No expande, reacomodo mi técnica y expande. 2 ventilaciones. Verifico cómo continúa la víctima, si ya restableció el pulso o si está moviéndose, porque soy proveedor de salud puedo hacerlo, y si no, debo continuar las compresiones torácicas, o si llega el DEA, se debe instalar el DEA. Esa es la técnica con la que debo utilizar al momento de realizar compresiones torácicas en una víctima. Vean la velocidad que utilicé, estuve aproximadamente en 100 por minuto. Y otra cosa importante es hacerlo durante 2 minutos, 5 ciclos, ciclos de 30 por 2. Eso es. Los invito para que vean el siguiente video y es la técnica. ¿Hay alguna pregunta con respecto al video? Perdona, disculpe. Hola, Jane, sí. Sí, ¿y ahí cuánto tiempo entonces se realizaría? ¿Cuántos ciclos lo que mencionaba ahí el doctor? Son 5 ciclos entre aproximadamente 1 minuto y 2 minutos, pero si nosotros nos contamos en 5 ciclos, son 150 compresiones aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, la guía nos dice de 100 a 120 por minuto. Entonces, las compresiones se pueden exceder, más no, como dice el doctor, las ventilaciones, ¿no es cierto? No es bueno hiperventilar. Entonces, las compresiones, sí, las compresiones deben ser entre 1 y minuto y medio, 1 minuto, minuto y medio. ¿Por qué? Porque hay que tratar de hacerlo en la cantidad de veces que nos dice la guía. Ya, ok, gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sergio, veo tu manito levantada. Sí, buenas noches, Miss. ¿Cómo estás, Sergio? Te escuchamos. Sí, si una persona, por ejemplo, en otro caso, si una persona, por ejemplo, entra al mar y sufre ahogamiento, ahí lo conveniente sería darle respiración boca a boca o también hacerle el RCP, hacerle Hay que las evaluarlo. compresiones. Claro. Hay que evaluarlo, ¿no? Hay que ver si cumple los 3 criterios que mencionamos, si tiene pulso, si está en ahogamiento, obviamente no va a estar respirando, y si responde, ¿no? Entonces, si cumples con estos 3 criterios, se inicia RCP, sí. O sea, sí, y si no responde, le hablamos, como decía en el video, le aplicamos las comprensiones. Si cumple con los 3 criterios, no respira, no tiene pulso y no responde. Tiene que tener esos 3 criterios para poder hacer el RCP. Gabriela, te escuchamos. A ver, voy leyendo lo del chat. Marita nos dice una consulta. Si el paciente no responde a pesar de la reanimación que se debe de hacer de lo más inmediato. Si es que no responde ante el primer minuto, los primeros 5 ciclos, hay que continuar con el RCP, Marita. Gabriela, te escuchamos. Bueno, en el caso tuve una vecina que estuvo inconsciente, se desmayó de improviso. Lo único que le escuchaba era un ronquido muy fuerte, pero no tenía pulso, solo roncaba, un sonido que venía, no sé. Traté de hacerle el RCP, ¿no? Pero de todas maneras falleció cuando la llevaron al hospital, había tenido un infarto masivo. No sé si hubiera podido hacer algo yo en ese momento. Sí, de repente las compresiones de calidad fallaron, el sistema de respuesta a emergencia, como dice el video, la cadena es muy importante, hay que seguir el orden. No sé cuánto tiempo estuvo inconsciente la señora, porque parece que había estado regular tiempo inconsciente cuando lo encontraron. Eso también como lo mencionaba, el tiempo de demora
del inicio de un RCP ya pone en riesgo mucho la vida del paciente. Si nosotros empezamos tarde a hacer RCP, el riesgo de muerte es muy alto. ¿Ya? Entonces hay que tratar de hacer el RCP lo antes posible. ¿Ya? Sí, Marita, sería necesario que se haga el RCP entre 2 personas. Es lo ideal. Si está solo, ni modo. Pero si hay 2 personas, para que se puedan intercambiar las compresiones. ¿Ya? Entonces, una vez que ya sabemos la técnica, vamos a pasar a nuestras diapositivas. Entonces, ya sabemos cómo brindar el RCP. Entonces, una vez que llega el DEA, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aprender a utilizar un DEA. Generalmente, actualmente, el DEA que ya se maneja en ciertas instituciones, al que nosotros podemos tener acceso, es automático. ¿Qué significa? Que simplemente lo prendemos y el DEA nos brinda las instrucciones de lo que tenemos que hacer. O sea, simplemente hay que seguir las instrucciones del aparato, ¿no? Del desfibrilador. Según el modelo, tiene diferentes botones, ¿no? Por ejemplo, el botón de prendido y apagado siempre va a estar. La pantalla para las órdenes. Tiene que tener esto también los parches, la conexión de los parches, y puede tener o no un botón de descarga. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando llega el DEA, nosotros inmediatamente lo prendemos, ¿no? Prendemos el DEA y seguimos las instrucciones de voz. Algunos DEAs se encienden automáticamente cuando se abre la tapa. Entonces, viene como en una maletita. Entonces, abrimos la maletita, inmediatamente el DEA se puede prender. Si es que no se prende, hay que presionar el botón de prendido y apagado, ¿no? El DEA nos va a indicar cómo debemos colocar estos parches o las almohadillas, ¿no? Que son los electrodos. El DEA nos indica dónde colocarlo, ¿no? Se coloca, cada parche, como vemos en esta imagen, tiene la localización, o sea, qué parche debo colocar en el lado derecho superior. El lado izquierdo es por debajo. Uno es por encima de la tetilla derecha y el izquierdo es por debajo. Entonces, cada electrodo va en su lugar. Todo viene con imágenes. El DEA nos va a ir explicando dónde tenemos que colocarlo, en qué momento, ¿no? Entonces, colocamos los electrodos y estos electrodos van a enviar la información de latido, si es que lo hubiera, al DEA, para ver si es que este DEA puede dar la descarga, ¿no? Para ver si es un ritmo desfibrilable o no. Entonces, una vez que el DEA reconoce el ritmo de la persona, es el mismo DEA el que va a dar las indicaciones, ¿no? Le va a decir cuándo tiene que presionar el botón de la descarga, o a veces hay DEAs que inmediatamente libera la descarga sin necesidad de que se presione algún botón, ¿no? Simplemente va a decir, aléjese, no toque a la persona, porque se va a realizar la descarga eléctrica. Entonces, inmediatamente, nosotros dejamos de hacer RCP, el DEA libera la descarga eléctrica, y luego el mismo DEA le va a decir, continúe con las compresiones. Entonces, estos DEAs ya están justamente es para este tipo de casos, ¿no? De RCP, de reanimación cardiopulmonar. Entonces, nos va a dar todas las órdenes. Hay que simplemente prenderlo y seguir las instrucciones. Claro que en instituciones, en establecimientos de salud, según la capacidad resolutiva, los DEAs, no se llama DEA, ¿no? Se llama un desfibrilador como tal, porque ya es un poco más complejo, ¿no? Ya hay que calibrarlo con cuánta energía eléctrica o cuánta descarga eléctrica va a dar, ya tiene las paletas de reanimación, entonces es diferente. Este tipo de desfibriladores automáticos son los que por normativa deberían estar en todas las instituciones, ¿no? Como les comentaba, en colegios, en restaurantes, en hoteles. ¿Por qué? Porque ahorita cualquiera puede ser proveedor de RCP. Entonces,
cualquier persona puede estar capacitada para brindar este tipo de asistencia, ¿no? Entonces, por eso es que el uso de estos desfibriladores es tan fácil. Simplemente es prenderlo y seguir las instrucciones. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, sí, disculpe, ¿y eso existe aquí ya en Perú? ¿Hay esos, pues, Sí, claro, sí, en Perú contamos con estos DEAs. Los modelos varían, como les comentaba, pero en Perú tenemos estos desfibriladores externos. Entonces, hay incluso, bueno, la oportunidad que he tenido en Lima es que ya en la vía pública, ¿no? Hay así como hay postes de luz, hay puntos en los que hay un DEA, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de ver también en hoteles, en ciertos restaurantes, donde tienen un punto del DEA, ¿no? Un punto de ubicación para el DEA. Entonces, generalmente también está al lado de los botiquines. Entonces, esto sí existe ya en Perú. Ah, ok, pero y eso es, como dice, automático, o sea, se genera de forma así del cual, automático, no hay que realizar algún tipo de uso real como el desfibrilador, ¿no? Normal. No, claro, solamente es automático. Lo prendes y el DEA inmediatamente te va a indicar cómo colocar los parches, los electrodos, se colocan los electrodos y a partir de ahí el DEA indica qué hacer, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que nunca debemos dejar de realizar el RCP. Lo ideal es de que mientras una persona coloca los parches, la otra persona continúe haciendo compresiones, ¿no? Entonces, como mencionaba el doctor en el video también, las compresiones hay que tratar de interrumpirlas lo menos posible, ¿no? Entonces, hasta que el DEA nos indique cuándo debemos parar con las compresiones. Ah, o sea, se puede realizar las compresiones a la vez y el uso del DEA a la par. Sí, claro. Una vez que ya tengamos el acceso al DEA, es decir, que nos digan, ya tengo un DEA o llega la ambulancia con el DEA, se va colocando, se va prendiendo, se va colocando los parches y la persona sigue dando compresiones hasta que el DEA indique cuándo parar. Ah, ok. Está bien, doctora, qué interesante. Muchas gracias. Listo, gracias a ti. Entonces, continuamos. Continuamos con el siguiente tema, que es obstrucción de la vía respiratoria. OVAC, que es obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿no? Esto que provoca un cuadro repentino de asfixia, que si no se resuelve, puede provocar una hipoxia grave, ¿no? Vimos el significado de hipoxia en los signos vitales, ¿no? Hipoxia severa o hipoxia grave cuando la saturación baja hasta menos de 88%, ¿no? Entonces, este cuerpo extraño puede hacer que un paciente tenga hipoxia grave y si es que no llega el oxígeno, como lo habíamos mencionado, da lugar a la inconsciencia y puede derivar también, puede llegar al paciente a tener un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y tener riesgo de muerte. Entonces, por eso estos dos temas siempre están muy vinculados. ¿Qué hacemos ante un cuadro de obstrucción de la vía aérea, ¿no? ¿Cómo es el manejo? Primero hay que aprender a identificar cuándo un cuerpo extraño está obstruyendo de manera parcial o de manera completa. Cuando obstruye de manera parcial, generalmente las personas alguna vez nos hemos atorado con algo, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el cuerpo humano por inercia? Empieza a toser, ¿no es cierto? Para expulsarlo. De alguna manera está entrando aire, no completo, pero está entrando aire para poder tener la suficiente fuerza para toser y botar el cuerpo extraño. Cuando la obstrucción es completa, es cuando ya generalmente las víctimas pierden la conciencia y se produce el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, generalmente es por pasos. La primera parte es la obstrucción parcial, ¿no? ¿Qué hacemos cuando una persona se está asfixiando o atorando? Primero tenemos que aprender a reconocer esta señal universal de ahogamiento. Cuando una persona está en asfixia o se está ahogando por algún cuerpo extraño, inmediatamente se llevan las manos al cuello. Esa es una señal universal.
¿ya? Y empieza a toser. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Animamos a la víctima a toser. Si de repente es mi familiar o en un restaurante, alguien, tosa, señor, tosa, tosa, tosa. Entonces, si ya vemos que no, el cuerpo extraño no se moviliza, no sale, nos damos 5 golpes en la espalda, ¿no? Lo más fuerte, lo más fuerte que podamos, ¿no? En el centro de la espalda. Si es que no sale el cuerpo extraño, iniciamos con la maniobra de Heimlich, que son compresiones pero abdominales. ¿Cómo se debe realizar esta maniobra? Nos colocamos detrás de la persona que se está asfixiando, que se está ahogando, la abrazamos por debajo de las costillas, como vemos en esta imagen, por debajo de las costillas, el puño va hacia adentro siempre, la mano dominante, en este caso las personas que son diestras, la mano dominante va en un puño, empujando en la boca del estómago, y la otra mano abraza esa mano, ¿no? Esto permite que haya más fuerza, ¿no? Y sea más preciso, más contundente. Entonces, iniciamos las compresiones. ¿Cómo deben ser? Como indica la flecha, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Entonces, así damos 5 compresiones hasta que el cuerpo extraño salga. No hay tiempo para parar aquí. Podemos hacer las compresiones que sean necesarias para que el cuerpo extraño salga, ¿no? ¿Qué pasa si las maniobras no es eficaz de repente y la obstrucción parcial pasa a ser una obstrucción completa? Es decir, que el cuerpo extraño que estaba obstruyendo obstruye por completo la vía aérea. La víctima va a perder la conciencia, y se va a caer, ¿no? Al suelo. Entonces, inmediatamente iniciamos RCP, lo que vimos al inicio. Ahora, hay ciertas variantes, como por ejemplo, la automaniobra de Heimlich. ¿Qué pasa? Cuando estamos solos y estamos en un estado de emergencia, que nos estamos asfixiando de repente, nosotros primero tratamos de toser y tratamos de realizarnos la maniobra nosotros mismos. Si es que no funciona, apoyamos el abdomen, generalmente es contra una superficie o un borde, ¿no? O una silla para realizar esta maniobra, de tal manera que la compresión sea externa, ¿no? Y como les comentaba, el tema de la variante, por ejemplo, en bebés. En bebés, la técnica es distinta, ¿no? Lo que hacemos es colocar al bebé boca abajo, generalmente lo colocamos sobre una rodilla, aperturando la vía aérea con la mano dominante, ¿no? Y le damos 5 golpes en la espalda al bebé, ¿no? Igualmente, si es que el bebé pierde la conciencia, por ejemplo, en algún momento, evaluamos pulso, evaluamos respiración, podemos iniciar RCP si es que estamos capacitados, ¿no? En bebés el tema ya es un poco más complicado que en adultos, entonces iniciamos RCP, pero para el tema del manejo de la vía aérea, sí es de esta manera, ¿no? Colocamos al bebé boca abajo sobre la rodilla, la mano dominante, de tal manera que sostenga la cabeza y aperture la vía aérea del bebé, y le damos 5 golpes en la espalda. Ese es el manejo de la vía aérea. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Doctora, disculpe, ¿y el RCP en niños también tiene las mismas características o hay que tener alguna consideración especial? No, como lo mencionaba, el protocolo, la guía de RCP en niños es diferente. Es diferente porque requiere cierto número de reanimadores, la profundidad de compresión es diferente. Sí, Miriam, es diferente. Lo mencioné hace un momento, es diferente. El ritmo sí se mantiene, pero hay ciertas características que varían. Ah, ok. Listo. Entonces vamos a pasar al caso clínico, a la parte práctica, ¿no? Aquí les voy a pedir, por favor, que mantengan sus micros apagados y la persona que desee participar,
levanta la manito, ¿ya? Levanta la manito e inmediatamente vamos a ir resolviendo el caso práctico uno a uno. A ver. Faltó una hoja. Lisette, ¿te escuchamos? No, mi disculpe. Ya. Entonces, apagamos los micrófonos hasta poder intervenir, ¿ok? A ver, el caso dice lo siguiente. Gabriela, por favor, tu micro. Ahora vamos a poner, y ya está. Se trata de Francisco, es un varón de 52 años, es camionero de profesión, sin hábitos tóxicos reconocidos, es decir, que no fuma, no toma, con sobrepeso y antecedentes de hipertensión y colesterol alto, que tiene un tratamiento irregular, ¿no? A veces toma su medicamento, a veces no. Acude a cenar a un restaurante de carnes donde usted se encuentra cenando también, ¿no? De pronto, usted se da cuenta que las personas de la mesa de alrededor se ponen de pie y rodean a Francisco indicando que se está ahogando. Usted se pone de pie e indica a los presentes que tiene conocimientos en primeros auxilios. Francisco se encuentra tosiendo anímicamente con las manos en el cuello. La primera pregunta es, ¿qué indicaciones le da a Francisco antes de empezar a realizar la maniobra de Heimlich? ¿Quién me puede responder esta pregunta? Marita, te veo con la mano levantada. Miriam. A ver, Marita y Miriam, en ese orden. Jane luego. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Marita? Que siga tosiendo el paciente, que siga tosiendo lo más que puede. Correcto, correcto. Miriam, ¿qué nos puede decir Miriam? ¿Qué más? Doctora, buenas noches. Dejar toser al paciente y de ahí dar los 5 golpes en la espalda. Correcto, que tosa. Claro, Que después se tosa y realice darle los 5 golpes en la espalda, ¿no es cierto? Así es, sí. Muy bien. Y luego, ¿qué hacemos? Y realizar la maniobra de Heimlich. Y realizar la maniobra de Heimlich. O sea, los 5 compresiones abdominales que se realizan. Correcto, muchas gracias, Miriam. ¿Quién me puede indicar cómo se realiza la maniobra de Heimlich? Decirle al paciente que tosa, luego abrazarle hacerle compresiones con el puño y las manos sobre el cuerpo. También apoyar el abdomen sobre, por ejemplo, si hay una silla, apoyarle el abdomen sobre la silla y hacerle la maniobra. El uso de la silla es cuando nos estamos ahogando nosotros, Sergio. Cuando la maniobra es para nosotros. Para otra persona. Doctora. Hola, Gladys. La maniobra de Heimlich se hace al paciente, a la persona que ya está en ese proceso. Se coloca a la persona que va a realizar la maniobra de Heimlich, se coloca detrás del paciente y realiza los que son las compresiones que va de adentro, hacia adentro hacia arriba, de adentro hacia arriba, para que pueda hacer este objeto extraño y salga del paciente, ¿no? Muy y bien. Se realiza de esa manera. Correcto, Gladys. Jane. Sí, doctora, justo eso es lo que vamos a comentar, ¿no? Que en todo caso se le tendría que, en este caso práctico, que tendríamos que indicar al paciente que intente toser, ¿no? Y si no, ayudar con los golpes en la espalda, como mencionó la compañera, y si no de ello, realizar la maniobra de Heimlich, ¿no? En este caso, como indica, abrazarlo por la parte de atrás, ¿no? Rodear nuestros brazos, colocar lo que es las manos, uno con un puño y una con la presión, igualmente, ¿no? Presionando hacia arriba y presionando, ¿no? Hacia arriba. Comprimiendo, sí, correcto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Francisco poco a poco se va desvaneciendo hasta que pierde la conciencia y cae al suelo. La pregunta 2 sería, ¿cuáles serían las indicaciones a partir de aquí y qué manejo tendría de aquí en adelante? Entonces, ya Francisco se desvaneció. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Gabriela, te escuchamos. Bueno, en este caso tratar de abrirle la boca, a ver si el objeto está a la vista. Muy bien. A ver si es posible sacarse.
Ya, en el caso de que no, en el caso de que el cuerpo extraño no esté a tu alcance. Bueno, seguir comprimiéndolo con la maniobra de Hansi, que es entrelazar las manos y a la altura del esternón, con ayuda de otra persona en todo caso, ¿no? Ya, ¿quién más tiene otra idea? ¿Gabriela? Disculpe, doctora. Bueno. Gladys, a ver. Que dice que también se le puede utilizar, en el caso de Heimlich, se le puede utilizar al paciente dándole golpes. Cuando ya se encuentra echados, dándole golpes desde la altura, ¿no? Se le puede dar golpes también Recuerden con que la el paciente rodilla. ya perdió la conciencia. Recuerden que el Cuando ya paciente ya perdió la perdió la conciencia, conciencia. se le revisa lo que son los signos vitales. Si una vez se le revisan los signos vitales, luego de eso para ver si es que tiene pulso, si tiene algún ritmo, y si no cuenta con ello, automáticamente, o sea, rápidamente utilizamos los primeros auxilios, que es el RCP. Correcto. Coincide con lo que nos dice Ketty por el chat, realizar el RCP, y Dora, iniciamos el RCP. Muy bien. Emma, te escuchamos. Realizamos el RCP, luego si no hay pulso, no respira, le damos una ventilación boca a boca. Luego lo colocamos en una posición lateral de seguridad. Solo si recupera la conciencia, ¿no es cierto? Sí. Ya. Emma, te escuchamos. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Emma. El paciente ya perdió la conciencia, está en el suelo, iniciamos RCP. ¿Cómo iniciarías tú el RCP en este caso? En este caso, haríamos la maniobra de frente mentón y para abrir las vías respiratorias y primeramente hacer una presión en maniobra de Heimlich, pero ya en esa posición echada, y ver que salte el objeto y después seguir el RCP. Ya. Gracias, Emma. La maniobra de Heimlich se realiza solo cuando el paciente está consciente, recuerden. Ya cuando está de pie, cuando está parado, cuando nosotros podemos abrazarlo, rodearlo con nuestros brazos. Si el paciente ya perdió la conciencia, ya ha caído al suelo, iniciamos inmediatamente otro manejo, que es el RCP, que ya lo vimos. Catherine, ¿cómo realizarías tú el RCP en este caso? Buenas noches, doctora. Lo primero creo que sería llamar al SAMU, tener en cuenta que primero debemos activar el sistema de emergencia ante todo y luego realizar la parte del RCP. Correcto. Y siempre continuamente. No podemos dejarlo hasta que llegue, si el paciente o el centro en donde él se encuentra tiene un DEA, se puede usar el DEA, ¿no? Ante todo. Y también tenemos que tener en cuenta que el lugar esté despejado y no esté aglomerado de las personas que están en el mismo restaurante, porque ahí indica que el señor se encontraba comiendo en un restaurante y la gente es muy curiosa. Así que lo primero tendremos que despejar la zona, aplicar el llamar al SAMU y de ahí aplicar el RCP continuamente. Correcto, gracias, Catherine. Coincido con lo que nos dice también Ana Ruth por el chat, revisar signos vitales, nadie me mencionó eso. Entonces, el paciente, si bien es cierto, lo hemos visto que se ha atragantado, lo hemos visto toser, no funcionó la maniobra de Heimlich, cayó al suelo, pero nadie revisó los signos vitales, nadie revisó si tiene pulso, si está respirando, si está consciente, nadie revisó eso. Entonces, Ana Ruth nos dice revisar los signos vitales y luego iniciamos la cadena de RCP, que es llamar al SAMU, como nos dice Catherine. Llamamos al SAMU, llamamos a los bomberos, y iniciamos con lo que es el RCP, ¿no? Gladys lo mencionó, discúlpame Gladys, no te escuché entonces. Entonces Gladys lo mencionó, los primeros, revisamos los signos vitales. Y una vez que ya conocemos el diagnóstico del paciente que tiene paro cardiorrespiratorio y avisamos al sistema de emergencia, iniciamos todo el protocolo de RCP. Entonces, el siguiente punto es, uno de los mozos del restaurante nos dice que sí cuenta con un DEA, ¿no? Le dice, señorita o señor, acá está el DEA. ¿Qué haría? ¿Qué manejo tendría entonces cuando ya tienes el DEA? Te escucho, Mawampi. Mawampi, te escuchamos. Miss. Hola, Lisette, te escuchamos.
Lo primero que se debe de hacer para usar el DEA es, se enciende y se sigue las instrucciones, ¿no? Automáticamente. Correcto. Ujú. Y luego se procede a colocar las almohadillas. Muy bien, sí. Y luego continuamos. ¿Paramos el RCP o no paramos el RCP? En ese momento no. No, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Cuándo dejo de hacer compresiones? Cuando se está usando el DEA. Hasta que el DEA lo indique. Muy bien, sí, muy bien, Dora. Hasta que el DEA nos lo diga, ¿no? Hasta que el DEA nos diga, detenga las compresiones, el DEA va a leer el ritmo del paciente y cuando nos diga continúe compresiones, continuamos con las compresiones. O cuando va a liberar la descarga eléctrica, también nos dice aléjese del paciente. Entonces dejamos de tocar al paciente. Sergio, te escuchamos. Sí, como mencionó, nosotros entendemos lo que es el DEA, luego seguimos las instrucciones, colocamos las dos almohadillas, uno en la tetilla de arriba y otra en la tetilla de abajo, lo cual nos van a enviar una información, seguimos dándole el RCP, hasta que libera una descarga eléctrica. Hasta que el DEA nos lo diga, ¿no? ¿Cuándo detenernos? Listo. Disculpe, doctora, una pregunta. Sí, ¿Y en dime, qué Gladys. momento se le aplica durante el proceso de hacer al paciente con el DEA? ¿En qué momento se le aplica al paciente la adrenalina? Nosotros no aplicamos adrenalina, Gladys, cuando hacemos RCP básico. Hay otro protocolo que es el RCP avanzado, que es donde ahí ya te indican el manejo de medicamentos. Nosotros en este caso no aplicamos, como asistentes de reanimación cardiopulmonar básica, no aplicamos medicamentos, Gladys. El protocolo no lo indica así cuando es brindado por asistentes de primeros auxilios, ¿no? Hay que esperar que llegue la asistencia médica, en este caso el SAMU, ¿no? Que hemos llamado ya para que pueda brindar un soporte de vida avanzado, se llama. A ver, Catherine nos dice, siempre continuar con RCP y que otra persona prenda el DEA y lo coloque, luego que nos indique, nos alejamos porque inicia la descarga, nos retiramos el ciclo hasta que llegue el SAMU. Correcto, Catherine. Emma, te escuchamos. Pregunta, por favor. Sí, dime. Mira, como el paciente está, se supone con un atragantamiento, ya y cuando lo hacemos RCP, va a desobstruirse con el objeto que estaba atragantando. No, no se va a movilizar. En algunos casos con las compresiones puede ser que cuando nosotros, luego de un minuto de RCP, como vamos a ir revisando y vamos a ir abriendo la vía aérea para dar la ventilación, puede ser que el cuerpo extraño se movilice y lo podamos sacar, ¿no? De repente, al momento de abrir la boca, al momento de hacer la técnica de frente-mentón, podemos retirar el cuerpo extraño. Pero si el paciente ya cayó en paro, entonces no quiere decir de que al sacar el cuerpo extraño se va a recomponer, ¿no? El paciente. Cuando ya cayó en paro, generalmente hay que sacarlo del paro primero, siempre priorizando. Por favor. ¿Perdón? Una pregunta no te escucho muy bien. Una pregunta más. Sí, dime. Pero se supone que las vías respiratorias están obstruidas y entonces de hacerle, digamos, una respiración boca a boca, no estaríamos empujando o cómo estaríamos haciéndole pasar el aire que nosotros estamos insuflándolo, pues. A ver, lo voy a enseñar en la lámina. Mira, disculpa, doctorita, una preguntita más. Es que tengo una experiencia que me pasó, dame ¿no? un momentito para responder la pregunta que me han hecho y luego escuchamos tu experiencia, por favor. ¿Ya? Esta es la vía aérea. Si nosotros, aquí está obstruida,
Entonces, nosotros al hacer la apertura de la vía aérea, puede ser que el cuerpo extraño se movilice, es decir, se mueva. Si se mueve para este lado, nosotros vamos a poder visualizarlo al momento de abrir la boca y retiramos el cuerpo extraño. Entonces, el paciente no significa que si ya está, como les menciono, en paro cardiorrespiratorio, al sacar el cuerpo extraño se va a reanimar. No, cuando ya cayó en paro cardiorrespiratorio hay que continuar con todo el procedimiento, ¿no? O puede ser que aperturemos la vía aérea y se movilice para el otro lado, ¿no? Entonces vaya por la vía digestiva y se desobstruya la vía aérea, pero no significa que el paciente, pues va, como les digo, va a pararse inmediatamente, ¿no? Si ya cayó en paro cardiorrespiratorio hay que continuar con todo el procedimiento. Espero que eso haya solucionado tu duda, Emma. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, perfecto. A ver, ¿quién habló? ¿Quién terminamos con esa intervención? A ver, ¿quién quería comentarnos algo? Doctora. Hola, Emma, sí, te escucho. Doctora, es que una vez me atraganté con una arveja. Con una arveja, ¿ya? Y créame que al momento de que me tapó las vías, se tapó absolutamente todo. No entró ni un poquito. Ha sido una obstrucción total. Y no pude ni toser, ni respirar, ni nada, absolutamente nada. Y no había nadie que me ayude ahí. Y en mi desesperación tuve que tirarme hacia la pared de espalda y fuerte, y a la segunda voló la arvejita, pero se obstruye total la respiración, no La vía entra. aérea. Sí, correcto. Sí, entonces te hiciste como que los golpes en la espalda, ¿no? Tú sola. Sí, doctora. Sí, claro. Entonces, eso es importante manejar siempre la maniobra de Heimlich, tanto para otras personas que se están atragantando como para nosotros mismos. Bien, entonces, Mawampi, te escuchamos, la última intervención. Buenas noches, ¿Cómo estás, doctora? Mawampi? Buenas noches. Buenas noches con todos. Disculpe que en el momento no intervine. Te Estaba escuchamos. atendiendo. Lo que pasa es que yo tenía una pregunta, por ejemplo, si ya le dimos reanimación cardiopulmonar y nos dicen que tienen por allí un DEA, le hacemos la desfibrilación, igual el paciente no responde, seguimos con las compresiones. Correcto, sí. El DEA te va a indicar cuándo iniciar con las compresiones nuevamente. Entonces, el DEA, mediante los electrodos, identifica cuando el paciente ya recuperó el pulso, ¿no? Claro. Entonces, sí. Entonces, inmediatamente tú vas a poder identificar, conforme vayas evaluando cada 5 ciclos de un minuto, vas a poder ir viendo si ya poco a poco va recuperando la conciencia, si va recuperando la respiración. Entonces, ahí ya el manejo pues sería el colocar al paciente en la posición de seguridad lateral. Entonces, ya poco a poco es esperar que llegue el SAMU y para que se lo lleven. Esperar que llegue el SAMU, correcto, sí, para que ya le brindan una atención más especializada. Ya, esa era mi pregunta. Listo, Mawampi, gracias. Entonces, ahí nos hemos excedido 15 minutos. Entonces, espero que haya sido una sesión productiva. Sería ideal que esto se pueda hacer de manera presencial, ¿no? Para poder practicar los ritmos, la frecuencia, pero ya tenemos una orientación básica, ¿no? Ya tenemos los conceptos, ya tenemos la base para poder hacerlo de repente, si tenemos la oportunidad de hacerlo presencialmente, llevar una capacitación, un curso, es importante hacerlo. Ya como les digo, este tipo de asistencia la puede brindar cualquier persona actualmente, entonces, para brindar asistencia de salud, ¿no?
¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido la sesión de hoy? Activen su micro, por favor, para Una poder... consulta rapidito. Excelente. Hola, dime. Sí, me dice, por ejemplo, si un paciente sufre este atragantamiento, pero que sea por tos o por flema, ¿le podemos aplicar en ese caso la maniobra o no? ¿Cómo haríamos en ese caso? No, porque el manejo es diferente. En este caso, la obstrucción es por un cuerpo extraño, ¿no? Ya sea por generalmente alimentos, en los niños cuando se atragantan con cualquier juguete, de repente es por un cuerpo extraño generalmente el manejo en este caso. A ver, los escucho. ¿Qué les ha parecido la sesión? ¿Les ha parecido muy interesante? A ver qué nos dicen en el chat. Muy interesante, doctora, porque algunas Ujú. dudas me sacó de la cabeza, pues, y ahí estoy un poquito más con conocimiento, más. Gracias, Qué bueno que haya sido productivo para ti, Emma. Nos ha parecido excelente, ya que Gracias, yo tenía una base en lo que es también para primeros auxilios, también Ujú. Se me llevé un refuerzan, curso. ¿no? Se refuerzan ciertos conceptos. Gracias, Sergio. Maguampi, ¿nos quieres comentar algo? Te quedaste con la No, manito levantada. estuvo muy buena la clase de hoy, de verdad me gustó bastante. Qué bueno, Maguampi, muchas gracias. Entonces ahí nos quedamos. Nos vemos el día miércoles para otra sesión. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Nos vemos el miércoles entonces. Muchas gracias con todos. Gracias.